Hola, Dios les bendiga a todos. Estoy en una finca, en una hacienda de unos amigos y quería compartir con ustedes una palabra de Dios importante. Estaba hablando en Hechos capítulo 2, versículo 16, cuando dice el apóstol Pedro, cuando la iglesia es acusada de estar ebrios, y dice, no puede ser, porque es la hora tercera del día. Esto es interesante y es de suma importancia que el Espíritu haya permitido que Pedro haga esta declaración. ¿Por qué? Por una razón muy fundamental. Los judíos han marcado su día en horas muy importantes, muy claves, muy importantes. Una de ellas es la hora tercera. Y la hora tercera, que vendría siendo en nuestro horario las 6 de la mañana, dice que en esa hora no es factible. Pero el que haya dado la hora es importante. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ahora aquí en Colombia, no sé ustedes en su país, pero en nuestro país hemos salido de la Semana Santa, que llaman tradicionalmente la fiesta católica la Semana Santa. ¿Ok? ¿Qué pasó después que resucita Jesús? O sea, lo decía en una conferencia hace unos momentos, que el caso es que para Dios un día es como 1000 años, Salmo 96, y 1000 años como la jornada de anoche. O segunda de Pedro 3:8, para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. No es 1000 días, ni es un año, es como un año. Lo importante aquí que quiero mostrarte es que Dios es el Dios de los tiempos. El reloj lo hicimos nosotros, lo construimos los seres humanos. Pero el reloj, el tiempo, Dios es Dios de tiempos y de tiempos sobre tiempos. Y es interesantísimo esta declaración, porque aquí hay un ordenamiento. En el calendario judío, en el horario del día establecido por el pueblo de Israel, vamos a encontrar aquí que hay una tercera hora que es importante, y que esa es la hora temprana, la hora muy temprana. Y aquí notamos que de esa hora hacia detrás, supuestamente, en el marco histórico, en la narrativa bíblica, encontramos que Jesús resucita y lo primero que hace es ir a los 11 y hablarle de la dureza de corazón y su incredulidad, porque no la habían creído. Aquí el Señor se levanta y le da la gran comisión. El Señor les establece, les coloca, les dice, les confirma que la palabra es real, que Él es real. Les da una evidencia, porque es necesaria la evidencia. La evidencia de su vida después de la muerte representa la evidencia del poder, de la verdad, de las palabras genuinas, del no engaño, de la interpretación correcta. Entonces estaba hablando algo recto, y esto pues trae al corazón del apostolado un renuevo, una forma diferente de ver las cosas. Dios es real, Jesús es el Mesías, ha resucitado. Históricamente vamos a encontrar que hubieron en la historia aproximadamente unas 200 personas que prefiguraban ser el Mesías. Se dispusieron y hicieron creer a la gente que eran el Mesías. Pero dice la historia que los mataron y nada pasó. Si usted se lee Hechos capítulo 5:35, usted encontrará a Gamaliel decir esto. Y habla de Judas y de un tal Teudas, a los cuales también mataron, que se decían ser algo. Pero encontramos a Jesús que ha resucitado. Y la evidencia más grande es esa. Por eso el equipo no se extingue. Ellos todos corrieron y se huyeron, no creyeron. Pero resulta que ahora la evidencia grande, y dice Jesús, el Espíritu muestra en el libro de los Hechos, capítulo 1, que se le presentó a más de 40, de los cuales muchos viven. Esto es importante, porque Dios quiere
a través de Jesús levantar una iglesia sólida, una iglesia verdadera, una iglesia santa, pero además de eso una iglesia con evidencias, con la verdad en su corazón y en su vida, con una mentalidad recta y con una posición correcta. ¿Por qué? Porque se le sirve un Dios vivo, no porque me dicen que vivió, sino porque tengo la evidencia de que vivió. Pablo dice, y por eso Pablo se llena del Espíritu, porque él dice, a mí se me presentó él como un abortivo, el último de ellos he sido yo. Y esto es bien interesante porque la conversión de Pablo es determinante, es decisiva, es total. ¿Por qué? Porque tiene una evidencia visual, personal, íntima, de haberse hallado frente a frente al Cordero de Dios. Y vemos nosotros, entendemos nosotros, que estos hombres se llenaron de esa fuerza. Y necesitamos una experiencia personal en la iglesia. Esto tiene que dejar de ser una teoría. Esto tiene que dejar de ser una ideología. Esto es la vida de Dios hecha realidad en nosotros. Estamos viviendo esos días. Por ejemplo, la iglesia está viviendo esos días, esa tercera hora. Nos estamos levantando a hablar y a proclamar la verdad de Dios. Hay evidencia en nuestra vida, no de lo que Dios hace, porque muchos milagros y mucha gente dice que las estatuas hacen milagros. No, yo no hablo de milagros. Yo hablo del fuego, del desafío, de la convicción, de la rectitud, de la claridad, del desafío de predicar la palabra. De levantar una generación como nunca antes se conoció. Entonces, esto es bien interesante, iglesia. Luego, ellos restauran el ministerio. Eran 12 y hay 11. Y hoy tenemos un problema con un ministerio incompleto. Hay que restaurar el plano ministerial. Y no todo el mundo puede ocupar el puesto que le dé la gana. Porque la Biblia mía dice, Él mismo llamó, Él mismo ordenó, Él mismo dio, Él mismo entregó. Entonces, Él os eligió a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Entender, por favor, en el amor de Cristo, la importancia del ministerio y responsabilidad que se nos ha dado para llevar a cabo el mensaje correcto de nuestro Salvador Jesucristo. Dice la Biblia que habían como muchísimas, porque eran en la fiesta de las cosechas. Hay 3 fiestas que Israel no puede celebrar fuera de su tierra. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las cosechas. Y esta era Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Y se lanzan entonces, pero en esas fiestas hay más de 20 personas, más de 20 naciones representadas, donde estos judíos habían sido esparcidos. Usted notará que en Israel no hay israelitas, sino judíos, porque son 12 tribus, pero 10 de ellas no regresaron, fueron llevadas a Siria por el rey de Asiria. Las otras fueron llevadas a Babilonia. Las de Babilonia sí regresaron con Nehemías, ¿se acuerdan? Con Daniel, con toda esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Que más nunca usted va a encontrar en la Biblia un comentario acerca de las 10 tribus, otras, las cuales están esparcidas todavía. Si usted lee el libro de Santiago capítulo 1, la carta de Santiago, está escrita para esa gente. Si usted lee el libro de Hebreos, está escrita para ellos. Si usted lee a Primera de Pedro, está escrita para él, a los esparcidos, dice Pedro. Entonces, vamos a ver que ellos llegaron y conocieron la revelación de Jesucristo a la tercera hora y regresaron a sus naciones. ¿Para qué? Para manifestar que Jesús, el Mesías, había nacido. Ellos han sido los evangelistas del mundo. Se inicia el mover evangelístico más grande que jamás ha pisado la tierra. Y ese fue aquel día, en aquella hora, en aquel momento. Que Dios te bendiga. Pido a Dios que venga ese fuego de Dios. Y no hablo de hablar en lenguas, porque ahí hablaban en las lenguas donde ellos nacieron las maravillas de Dios. Lo importante que ellos resaltan es cómo estos hablan las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.